RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar precisamente con don Víctor Vázquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. Qué gusto saludarlo, señor Vázquez, muy amable. Gracias por atender esta comunicación. Buenos días, mi estimado José. Siempre grato estar a sus órdenes. ¿Qué efectos puede tener esta caída de dos dígitos, 20% anualizada del sector agricultura? Conversaba esta mañana con un economista del IPE y me decía que esta es una caída, un desplome histórico, ¿no?, del sector agricultura en los últimos años, ¿no? ¿Qué efectos puede tener en la vida diaria del agricultor? En la vida diaria del productor agrario y en el consumidor nacional, ¿no? Fundamentalmente, es un desastre. Por el lado del productor, obviamente, es una resultante de los problemas que usted lo ha reseñado, que son las sequías que en la Sierra Sur y Sierra Central se han dado a lo largo del segundo semestre del año anterior y primeros meses de este año. Y ello ha ido a rematar la presencia del yacu en la costa norte. Bueno, eso se ha traducido en pérdidas, obviamente, tanto para los productores agrarios de costa y sierra, en términos de ingresos, y también para los consumidores en términos de una menor oferta alimentaria y por tanto un encarecimiento de los precios. Ahora, afecta fundamentalmente, señor Villanueva, al pequeño agricultor, al de la economía agrícola de subsistencia. ¿Esos son los más afectados? Al pequeño agricultor, hasta el mediano agricultor, porque entendamos que la gran agricultura está orientada hacia el mercado internacional, ¿no? Pero el pequeño agricultor y más fundamentalmente al agricultor de subsistencia, aquel que casi no está articulado al mercado porque le ha quitado su oferta alimentaria durante un año, que desde la Defensoría ya lo habíamos anunciado el trimestre último del año pasado, las pérdidas en términos de ingresos y en términos de oferta alimentaria y los impactos que se iba a dar en términos de consumidores para aquí en el país. Y creo que en su momento fuimos oportunos de alertar, pero lamentablemente desde el Ejecutivo, ¿no? Y en particular desde el Ministerio de Agricultura no se tomaron ninguna previsión, absolutamente ninguna, como para prevenir o por lo menos mitigar los impactos que esta menor oferta alimentaria significa para millones de familias del campo. Ahora, el otro tema es, ¿estamos o no estamos preparados ante un eventual niño global? Porque La, la última, sí, ¿cómo no? Por favor. La última información que se ha reportado del EFEN es que por lo menos da cierto tranquilidad, por llamarlo así, porque la fuerza del niño global no sería tan devastadora, según los reportes últimos. Pero ello no quiere decir que bajemos la guardia. Ah, Uno lo único que hace es mirar con incredulidad que a pesar de tantos anuncios millonarios y de obras millonarias que uno escucha, tanto de la presidenta Dina Boluarte como de la ministra de Agricultura, simplemente uno pasa por los ríos cuando recorre el país y encuentran los ríos totalmente colmatados. Entonces, no hay ninguna obra de prevención que avisore el gobierno para hacer frente a ello. Ese por un lado. Por otro, ¿no? ¿Esto también afecta al sector de la agroindustria, de las agroexportaciones? Al sector de la agroindustria en general, a la agroindustria interna sí, porque recordemos que la agroindustria interna está básicamente dada por la caña de azúcar, el algodón y el maíz, que son tres cultivos que se han visto afectados en mayor o menor medida, básicamente por el norte, ¿no? Por el norte. Pero la agroindustria de exportación, los impactos han sido muy, muy, muy pequeños, muy reducidos, y ello básicamente está concentrada en partes de La Libertad, Piura y en Ica. El mayor estrago se ha dado alrededor de 500, 800 hectáreas afectadas en la región de Lambayeque. Ya entrando a términos de seguridad alimentaria y considerando la gravísima afectación, sobre todo en la agricultura de subsistencia o lo que le llaman agricultura familiar, ¿no? ¿Qué productos pueden
verse, o sea, limitados en su producción en los próximos meses, ¿no? O en la escasez de estos productos. Bueno, los productos de la canasta de la canasta alimentaria y productiva del agricultor de costa de sierra y costa, veámoslo en un horizonte. En la sierra básicamente son tubérculos y raíces, granos, ¿no? Y en la costa, fundamentalmente en la canasta alimentaria, se dan en dos productos, que son arroz, menestras, legumbres y hortalizas, cada uno de ellos con diferente uso para las familias y diferente impacto también. Obviamente, la papa es el cultivo estrella de la agricultura nacional, uno de ellos, para la agricultura interna, que ha visto afectada fuertemente en su oferta y por tanto en los ingresos de los productores, al igual que la quinoa, por ejemplo. Quinoa y papa son los dos cultivos que han marcado bastante impacto negativo para los productores y para la oferta interna, Estamos, proveniente de la sierra, por cierto. estamos dialogando con don Víctor Vázquez Villanueva, él es el director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. La pregunta siguiente es, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno para mitigar, para amortiguar toda esta situación de crisis en la agricultura, ¿no? En general? Mire, hacer frente al cambio climático, ningún gobierno puede pararlo. Eso ya está. O sea, tenemos que ir aprendiendo a convivir y en positivo con efectos climáticos. Lo que llama la atención es que, producidos los efectos climáticos, sus impactos, la respuesta del gobierno siga siendo cero. Por ejemplo, nadie se preocupa en asistir con un programa alimentario para las casi 600.000 familias de la sierra que han sido afectadas en su menor oferta alimentaria. No hay un programa alimentario para ellos. En segundo orden, las pérdidas de la sequía y del Yaku significan pérdida de ingreso para las familias. En la costa estamos hablando de unas entre 50 a 60.000 hectáreas afectadas, pero para los productores afectados, tampoco hay un programa alimentario que suple esa carestía de oferta no generada, pero lo más importante es que no hay ningún programa de salvataje financiero que le permita a ellos asegurar por lo menos su presencia para la siguiente campaña. Es decir, el propio gobierno, y en particular el propio gobierno y el Ministerio de Agricultura, están condenando a casi 1,5 millones de productores a una incertidumbre que nunca antes yo personalmente haya visto en mis últimos 60 años, 68 años de vida. ¿Y qué debería contemplar este salvataje financiero, este salvataje del agro? El salvataje financiero, veámoslo de esta manera, mi estimado José, ¿no? El agricultor de las 50, 60.000 hectáreas de la costa perdieron sus chacras. Entonces, primero, no tienen ingresos. Segundo, están endeudados con la banca formal o informal, pero están endeudados. En tercero, no tienen recursos para alimentar su familia, ni mucho menos para iniciar su nuevo ciclo agrícola. Entonces, ¿qué debe de hacer el gobierno? Diferenciar un programa de salvataje financiero, ¿no? Para aquellos productores que perdieron sus tierras, ¿a fin de qué? A fin de que no entren en una insolvencia financiera frente a sus acreedores, con lo cual así evitamos que sigan siendo sujetos de crédito. En segundo orden, asegurar recursos para la campaña agrícola. Nosotros no podemos seguir asistiendo a la presencia del niño global sin tomar las previsiones desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista financiero. Ahora, a la fecha, el gobierno no anuncia, no sabe absolutamente cuántos recursos va a asignar a disposición de los productores para garantizar su campaña agrícola, la próxima campaña agrícola. En tercer lugar, los agricultores de las 50 a 60.000 hectáreas, estamos hablando de unos 15 a 20.000 productores de la costa, solamente de la costa, ellos han perdido sus ingresos y por tanto los medios para sostener a la familia. Entonces, el gobierno con un programa de, de financiamiento para sostener los ingresos de la familia, tiene que atenderlo, tiene que existir, pero un programa de crédito, diremos de tasa blanda y por lo menos de 3 4 años para ganadero. Mi estimado José, no es novedad lo que estoy planteando.
Allá por los años 80, con igual fenómeno, el gobierno de ese entonces estructuró un programa de crédito que se llamó sostenimiento familiar a tasas blandas y pagaderos, si mal no recuerdo, fue para 2 o 3 años. Eso permitió capear a las familias la pérdida de ingresos como resultante del niño de aquella época. Los bonos no han sido ninguna solución, los bonos otorgados por el Los gobierno. bonos lo único que han hecho es para saber acrecentar el clientelismo y el asistencialismo. Y con asistencialismo no quiero desmerecer la palabra de que al Estado le corresponde asistir al ciudadano más vulnerable, sí, pero este asistencialismo que crea otras culturas nada buenas para una economía ni para una sociedad. En resumen, los bonos nadie sabe quiénes recibieron ni cuánto finalmente se distribuyeron, porque si uno hace cuenta, perdió el número de bonos que se han dado. Bonos para todo inventaban bonos. Nadie sabe. Y uno va al campo y dice, ¿recibieron bonos? Sí, pero ¿cuál bono? Porque ellos mismos perdieron la cuenta. La prueba más palpable de que los dos últimos gobiernos, incluido este, ha recurrido al facilismo desde el Estado, incluido, incorpora ello el Ministerio de Agricultura, es el facilismo tan perverso de crear bonos en regalando dinero de todos los peruanos, ¿no? Cuando muy bien ha podido esos dineros instrumentalizarlo en otros programas mucho más sostenibles y mucho más dignos para el productor y la sociedad. Situación compleja, sin lugar a duda, don Víctor Vázquez Villanueva. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. No sé si tenga algo que agregar, por favor. No, no, y insistir, mi estimado José y amigos que nos escuchan, de que el gobierno tiene que tomar con seriedad el arte de gobernar un país, ¿no? Lo que estamos asistiendo es a un gobierno de pantalla, yo diría un gobierno que de manera silenciosa nos está destruyendo y nos está socavando las bases de la economía y de la sociedad, ¿no? De la sociedad peruana. Y eso es lamentable y en particular para los hombres y mujeres del campo. Muchísimas gracias. Le agradezco la amabilidad. Conversábamos con don Víctor Vázquez Villanueva, economista, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. RCR, la red que comunica y une al Perú.